Bienvenidas y bienvenidos a nuestra quinta sesión virtual de nuestro curso de Introducción a las Ciencias Sociales. En esta ocasión vamos a revisar La condición humana de Hannah Arendt, algunos extractos, una lectura dirigida. Es un texto escrito por Hannah Arendt, uno de los teóricos políticos más importantes del siglo XX, y que es un texto que originalmente se publica en 1956. Aquí lo que vamos a revisar concretamente con Hannah son dos conceptos centrales. Ella habla de la vida activa, que es distinta a la vida contemplativa. Hemos venido atravesando por Karl Popper, por Giovanni Sartori en la política, lógica y método de las ciencias sociales, en fin, Bloch, el tema de cuestiones metodológicas, historiográficas, entre otras materias. Lo último que habíamos revisado era la ideología alemana de Karl Marx. Todo eso, Marx justamente es digamos que la frontera de cristal entre la vida activa y la vida contemplativa. En esta ocasión hemos revisado durante todas las 4 sesiones anteriores muchas vertientes de la vida contemplativa. Vamos a abordar la problemática de la vida activa, y a Hannah Arendt le gusta distinguirlo en 3 subtemas, en 3 líneas de investigación: labor, trabajo y acción, que son los ejes centrales del texto de La condición humana. La labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la labor en el proceso de la vida. Eso es la labor, una labor, el metabolismo del hombre con la naturaleza. El trabajo es distinto, es lo que hace nuestras manos, es la transformación de la materia prima. Lo que hacemos con las manos, transformamos la materia prima y la convertimos en un insumo, y cuando terminamos se acaba nuestro trabajo. La labor es eterna, la labor es permanente. En esta ocasión lo que estoy haciendo es dar una clase virtual y es labor, pero el trabajo por supuesto supuso quien realizó el lente y quien realizó todos los elementos fundamentales para la construcción de estos instrumentos que nos permiten, cinematográficos, que nos permiten hacer esta clase y esta transmisión. El trabajo es la actividad correspondiente a lo no natural de la existencia del hombre. Proporciona un artificial mundo de cosas distintas a todas las circunstancias naturales. La condición humana del trabajo es la mundaneidad. El trabajo es todo aquello que se hace con las manos, todo aquello que se transforma a través de la materia prima, y todo aquello que perece y que tiene una vida útil. La acción, el concepto más importante de la ciencia política y sin duda una de las categorías capitales de toda la construcción de las ciencias sociales. La acción es la única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosa o materia, correspondiente a la condición humana de la pluralidad. Mientras que todos los aspectos de la condición humana están de algún modo relacionados con la política, esa pluralidad es específicamente la conditio per se, la condición per se y sine qua non de toda vida política, de toda vida pública. En este momento sí existe una mediación de materia, sus computadoras, las tabletas donde en este momento me están escuchando, la plataforma, por supuesto, el canal de YouTube de la dirección de A Distancia. Evidentemente sí existe una mediación de materia, pero si esto fuera una clase formal, una clase presencial, y estuvieran ustedes frente a mí y pudiéramos conversar, estaríamos platicando en torno a las ideas de Hannah Arendt sin mediación, porque las ideas, el papel es tan solo un conducto. Estaríamos pudiendo conversar directamente, dialogar directamente, y no tendríamos necesariamente materia, un espacio físico por supuesto, pero no materia que intermedie, que sirva de árbitro entre nosotros. Eso sería una acción. Por eso la acción es el concepto central de las ciencias sociales, porque todas las ciencias sociales se basan en mayor o menor medida en los componentes y las consecuencias específicas de la acción. Vamos con nuestro concepto clave, y el concepto clave que vamos a utilizar en esta primera sesión de La condición humana de Hannah Arendt: la labor. La opinión de que labor y trabajo eran despreciados en la antigüedad debido a que solo incumbían a los esclavos es un prejuicio de los historiadores modernos. Los antiguos razonaban de manera muy diferente. Creían, dice Hannah Arendt, que era necesario poseer esclavos debido a la servil naturaleza de todas las ocupaciones útiles para el mantenimiento de la vida. Sobre esta base defendían y sostenían la
intuición de la esclavitud. Laborar significaba estar esclavizado por la necesidad. Tenemos que ir poco a poco siguiéndole la línea a Hannah Arendt, porque lo que hoy tenemos, los economistas clásicos, David Ricardo, Adam Smith, incluso el propio Marx, no diferenciaron el trabajo y la labor. ¿Y a qué se debe esta ausencia de diferenciación, esta ausencia de distinción? Precisamente de que la labor era despreciada de la vida pública y de las ocupaciones humanas, dignas de ser consideradas de la condición humana, de la condición de los hombres. La labor se restringía a las condiciones de vida y por tanto se limitaba a los esclavos. Precisamente por esto, por esta dilación de la incursión de la labor y por tanto de la necesidad a la vida pública, David Ricardo, Adam Smith, los economistas clásicos no distinguen por completo entre trabajo y labor. La utilizan como sinónimo, pero realmente no es ningún sinónimo. Esto que estamos haciendo es labor y no tiene nada que ver con el trabajo con las manos que se hace en una fábrica. Debido a que los hombres estaban dominados por las necesidades de la vida, solo podían ganar su libertad mediante la dominación de esos a quienes sujetaban a la necesidad de la fuerza. La institución de la esclavitud en la antigüedad representaba el intento de excluir la labor de las condiciones de vida del hombre. Aristóteles, por ejemplo, negó la capacidad del esclavo. Aristóteles no negó la capacidad del esclavo para ser humano, sino únicamente el uso de la palabra hombres para designar a los miembros de la especie mientras estuvieron totalmente sujetos a la necesidad. Los esclavos no podían ser designados hombres, sin embargo eso no quería decir que los esclavos, al estar sujetos a la necesidad y por tanto al estar sujetos a la labor, no perteneciesen a la condición humana. Recordemos que Aristóteles libera a sus esclavos en su lecho de muerte, obviamente porque ya no necesitaba, ya no iba a estar entre los hombres, ya no iba a estar en el mundo y ya no necesitaba las labores que estos esclavos le facilitaban. El animal laborans es solo uno, a lo sumo el más elevado de la especie animal que puebla la tierra. Y este es justamente el concepto que está entre Trejillas, el concepto que está entre Rendillas, es el del pensamiento. Labor significa el consumismo, el metabolismo del hombre con la naturaleza, y para que el hombre sea llamado, esto es en el pensamiento de los antiguos, para que el hombre amerite ser llamado en su calidad de hombre, pues necesita acciones mucho más elevadas, necesita pensar, filosofar, trascender, accionar. Con el auge de la teoría política, incluso la actividad política quedó nivelada al rango de la necesidad, que en adelante pasó a ser el denominador común de todas las articulaciones dentro de la vida activa. Aquí hay un elemento fundamental. La labor se encontraba en la privacidad, la labor se encontraba en aquellos animal laborans, la labor se recluía más allá y fuera del espacio público. Cuando irrumpe la necesidad, surge la política social. Por supuesto, estamos hablando de las consecuencias de las revoluciones burguesas, concretamente de la Revolución Francesa, y entonces lo que tenemos ahí es que ingresa la labor y todos los sujetos que hacen posible esta labor a la vida pública, y entonces la necesidad y la política social se centran en el punto de sinergia de todos los asuntos públicos políticos. Pero esto será hasta finales del siglo XVIII. Antes no es el caso. El motivo de la elevación de la labor en la época moderna fue su productividad. La en apariencia blasfema noción de Marx al afirmar de que la labor y no Dios creó al hombre, o que la labor y no la razón distinguía al hombre de los otros animales, únicamente era la formulación más radical y consistente de algo sobre lo que estaba de acuerdo toda la época moderna. O sea, cuando dice que la labor constituye y forja a los hombres, está Marx perfectamente sentado en la tradición del pensamiento político occidental. Quizá la tradición de este pensamiento que se ha extinguido, quizá una buena puerta de entrada y un buen vaso comunicante con ella es sin duda el pensamiento de Karl Marx. La distinción entre labor productiva y improductiva contiene, aunque con prejuicio, la distinción más fundamental entre trabajo y labor. La labor siempre es absolutamente productiva, existe un superávit de la labor.
la labor que suponen las ideas de Hannah Arendt al momento de escribir este texto tiene un superávit, tiene una productividad, y es precisamente esta que estamos analizando esta mañana a través de esta sesión virtual. Nos ha servido a nosotros para adentrarnos a dos conceptos capitales de las ciencias sociales. Y por supuesto, esta reflexión que estoy haciendo y estas notas al pie que estoy haciendo en relación al pensamiento de Hannah, a ustedes les servirá para una actividad concreta, y así sucesivamente. Y quizá en otra clase, teoría de la Constitución, teoría del Estado, sistemas jurídicos contemporáneos, se ha reutilizado esta labor de Hannah, esta labor de mi persona en la explicación, la labor de ustedes mismos en su tarea, en su actividad. Tal vez todo esto se ha reutilizado, reelaborado para generar un nuevo insumo, un nuevo producto. La productividad de la labor es inacabable. Marx, anonadado por la productividad sin precedentes de la humanidad, tuvo la casi irresistible tendencia a considerar toda la labor como trabajo y a referirse al animal laborans en términos mucho más adecuados al homo faber, confiando en que solo era necesario un poco más para eliminar por completo la labor y la necesidad. ¿Qué contiene la actividad laboral? Productividad, ya lo veníamos adelantando. Dicha productividad se basa en el poder humano, cuya fuerza no queda agotada cuando ha producido los medios para su propia subsistencia y supervivencia, que es capaz de generar, lo que estábamos diciendo hace un momento, un superávit, más de lo necesario para su propia reproducción. ¿Qué explica la productividad de la labor? El superávit del poder de la labor humana. La inclusión de Marx de este término construyó, como acertadamente Engels señaló, el elemento más original y revolucionario de su sistema de pensamiento. Aquí mismo se ve este superávit del poder de la labor humana. Hannah Arendt está escribiendo en torno a ideas de Marx, y nosotros estamos reflexionando en torno a las ideas de Marx y a la lectura de Hannah Arendt sobre el pensamiento marxista. Todo laborar es productivo, eso es un hecho consumado. La productividad del trabajo se mide y calibra según las exigencias del proceso de la vida para su propia reducción. Radica en la potencial plusvalía inherente a la fuerza de trabajo humano, no en la cualidad o carácter de la cosa que se produce, que esto es central. El trabajo se limita, un control, un monitor que me permite cambiar la diapositiva, se limita a esa función, a esa utilidad, y no nos puede servir para nada más. Su utilidad extingue su propósito. La labor no, la labor siempre tiene elementos mucho más ricos, mucho más inacabables, que eso es lo que hace profundamente rico la labor. El trabajo se extingue, el trabajo se acaba, la labor ahí permanece. Parece que la diferencia entre labor y trabajo, que nuestros teóricos tanto se han obstinado en olvidar, se convierte simplemente en una diferencia de grado. No conoceríamos lo que es una cosa sin tener ante nosotros el trabajo de nuestras manos. Un monitor, por ejemplo, una pantalla blanca, una cámara, un control. Para el caso del trabajo, su fin llega cuando el objeto está acabado, dispuesto a incorporarse al mundo común de las cosas. El laborar, por el contrario, siempre se mueve en el mismo círculo, prescrito por el proceso biológico del organismo vivo. Al fin de su fatiga y molestia, solo llega con la muerte de ese organismo. La pregunta es, ¿cuándo dejamos de trabajar? Cuando acabamos las cosas en las que estamos trabajando. Cuando se acaban los objetos, cuando los objetos han sido terminados, cuando dejamos de elaborar, cuando dejamos de existir, cuando dejamos de estar entre los hombres. ¿Cómo definió Marx la labor? Como el metabolismo del hombre con la naturaleza, como ya he adelantado, en cuyo proceso el material de la naturaleza se adapta mediante un cambio de forma a las necesidades del hombre. La necesidad es el motor de la labor, y esto es precisamente la idea de Marx en relación a que las revoluciones son las locomotoras de la historia. Las revoluciones surgen por las necesidades, y hacer revolución no es un trabajo, es una labor, dirían de manera muy romántica, es una forma de vida. El trabajo más que la labor es destructivo. La labor no puede ser destructiva. El trabajo más que la labor es destructivo, puesto que su proceso saca la materia de las manos de la naturaleza sin devolvérsela en el rápido curso del natural metabolismo del cuerpo vivo. Este
control está hecho de plástico, seguramente es un polímero y el polímero tengo entendido que viene del petróleo. Nunca regresamos, si esto se rompe y se tira a la basura, nunca vamos a regresar el petróleo a la naturaleza, regresamos su transformación. El trabajo siempre es destructivo, la labor no, es constructiva y además es dialéctica. El repentino ascenso de la labor comienza cuando John Locke descubrió que es la fuente de toda propiedad. Siguió su curso cuando Adam Smith afirmó que la labor era la fuente de toda riqueza y alcanzó su punto culminante en el sistema de labor de Marx, donde pasó a ser la fuente de toda productividad y expresión de la misma humanidad. No obstante, los tres igualaron el trabajo con la labor, de manera que a esta la dotaron de ciertas facultades que solo posee el trabajo. De acuerdo a Marx, la revolución tiene por noble tarea hacer que el hombre se emancipe de la labor. Recordemos aquel texto de la Sagrada Familia que decía: en el comunismo, escrito por Marx y Engels, en el comunismo no hay pintores, solamente hombres que pintan. De acuerdo a Marx, la revolución tiene por noble tarea hacer que el hombre se emancipe de la labor. Solo cuando ésta queda abolida, el reino de la libertad podría suplantar el reino de la necesidad. Aquí es cuando vemos la confusión entre la falta de distinción entre labor y trabajo. La labor no la podemos eliminar de nuestras vidas. Podemos emanciparnos del trabajo, liberarnos del trabajo, pero no liberarnos de la labor, porque la única manera en que nos liberemos de la labor es 3 metros bajo tierra. ¿Dónde comienza el reino de la libertad? Una libertad que está muy relacionada con el ingreso, con el consumo, con el metabolismo. Donde cesa la labor, determinada por la naturaleza, y la extrema utilidad. Donde acaba el gobierno de las necesidades físicas inmediatas. La libertad comienza donde comienzan las cosas. Porque la libertad tiene que ver con poder hacer, con poder ir, con poder venir, con poder adquirir, con poder poseer objetos, cosas, inmuebles. Locke encontró la propiedad privada en la cosa más privada que se posee, es decir, en la propiedad del hombre, en su propia persona, o sea, de su propio cuerpo. La labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos, que siempre esto es central. Nosotros laboramos con el cuerpo y trabajamos única y exclusivamente con las manos. La labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos pasan a ser uno y lo mismo, ya que ambos son los medios para apropiarse de lo que Dios ha dado en común a los hombres, dice Hannah, y estos medios, cuerpo, manos y boca, son los naturales apropiadores, ya que no pertenecen en común a la humanidad, sino que se dan a cada hombre para su uso privado. Desde el punto de vista de la labor, los útiles fortalecen y multiplican la fuerza humana hasta el punto de casi reemplazarla. Aristóteles, por ejemplo, imaginó lo que un día quizás sería realidad, lo que quizá hoy ya es realidad, que cada utensilio podría desempeñar su propio trabajo cuando se le ordenara. Entonces, la lanzadera, decía Aristóteles, tejería y el plectro tocaría la tira sin que una mano les guiara. Prácticamente Aristóteles adelanta lo que es Siri y lo que son muchos sistemas digitales. Los esclavos, incluso en una era digital, hoy, cuando el sueño de Aristóteles es casi posible, no nos hemos librado de la labor. Estoy frente a ustedes laborando a través de medios digitales. Los esclavos no son instrumentos de fabricación de cosas o de producción, sino de vida. Seguimos con Aristóteles, que consume constantemente sus servicios. El proceso de vida que requiere la labor es una actividad interminable, como ya nos ha venido quedando claro. ¿Cuál es el fundamento, ya para ir cerrando, de la división de la labor? La división de la labor se basa en el hecho de que dos hombres puedan unir sus fuerzas, su fuerza laboral, y comportarse mutuamente como si fueran uno solo. Esta unidad es exactamente lo opuesto a cooperación. Indica la unidad de la especie con respecto a la cual todo miembro es lo mismo e intercambiable. En este momento, Hannah, la labor de Hannah, junto con la nuestra, estamos unidos en una unidad. No estamos cooperando, estamos unidos en una simbiosis hasta cierto punto sintética. Se dice que vivimos en una sociedad de consumidores. Eso quiere decir que vivimos en una sociedad de laborantes. La labor que se parte de la naturaleza y quizá la más poderosa de todas las fuerzas naturales. Eso también es central.
¿Cuál es la más poderosa de todas las fuerzas naturales? La labor, porque la labor es, recordemos, el retablo central de la Capilla Sixtina, lo que nos iguala con el Creador universal. La labor nos iguala en nuestra capacidad creadora y en nuestra capacidad virtuosa divina. Ninguna violencia ejercida por el hombre, excepto la empleada en la tortura, puede igualar la fuerza natural que ejerce la propia necesidad. La tortura, por cierto, dice Hannah etimológicamente, una nota al pie, quiere decir la necesidad que ningún hombre puede soportar. ¿Cuál fue, no todo es miel sobre hojuelas, cuál fue el peligro que vislumbró Marx? La posibilidad latente, sin la emancipación de la labor, de que la humanidad se sujetara al yugo de la necesidad. En razón de lo mismo, Marx insistió que el objetivo de la revolución no podía ser la emancipación ya lograda de la clase laborante, sino de la labor misma. A primera vista este objetivo parece utópico, el único, estrictamente utópico en las enseñanzas de Marx. No podemos emancipar, lo único que se puede es emancipar a los cuerpos laborantes, al trabajo de los cuerpos laborantes, pero no podemos emancipar, negar nuestra naturaleza, porque estamos inmersos en el mundo y estamos inmersos en la naturaleza, y la labor es la fuerza natural más fuerte, más vinculante. ¿Cuál es la esperanza que inspiró Marx? La ilusión que dio por sentado que la fuerza de la labor, como cualquier otra energía, no puede perderse, de modo que si no se gasta y agota en las pasadas faenas de la vida, muda automáticamente a otras actividades más elevadas. 100 años después de Marx sabemos que ese razonamiento es una falacia. Regresamos a la sentencia de la Sagrada Familia. En el comunismo no habrá pintores, solamente hombres que pintan, y entonces el hecho de emanciparse del trabajo nos lleva a una labor con actividades más grandes, más esenciales, filosóficamente mucho más necesarias. Esto es un elemento estrictamente utópico en el pensamiento de Marx, porque existe la ociosidad. ¿Cuánto tiempo malgastamos y tiramos en las redes sociales? ¿Qué es la cultura de masas? Al animal laborans se le permitió ocupar la esfera pública. Y sin embargo, mientras el animal laborans, todos los hombres que laboramos, siga en posesión de dicha esfera, no puede haber auténtica esfera pública, sino solo actividades privadas abiertamente manifiestas. El resultado es lo que llamamos un eufemismo como cultura de masas. Con eufemismo, una cultura de masas. El hecho de que el trabajo haya entrado la necesidad a la vida pública. Esta es una tesis muy controversial de Hannah Arendt, pero que se sostiene de manera muy profunda en la teoría política. El hecho de que la necesidad del trabajo haya entrado a la vida pública le resta calidad a la vida pública, porque convierte el espacio público político en un espacio público, en una serie de vínculos manifiestos entre los hombres. El mundo no está formado por cosas que se consumen, sino por cosas que se usan. Cuando más fácil se haga la vida en una sociedad de consumidores o laborantes, más difícil será seguir conociendo las urgencias de la necesidad. Y es cierto, ¿cuántas veces el capitalismo, la sociedad pequeño burguesa, ha generado una serie de necesidades completamente artificiales y que hoy estamos presas de ellas? El peligro radica en que tal sociedad, deslumbrada por la abundancia de su creciente fertilidad y atrapada en el suave funcionamiento de un proceso interminable, no sea capaz de reconocer su propia futilidad. Y esto son palabras que vienen desde la década de los 50 del siglo pasado y que retumban en el siglo XXI, que retumban en la segunda década del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy tantas necesidades artificiales y tantas necesidades creadas que hemos extraviado lo que realmente es vital, lo que realmente es esencial y lo que realmente es necesario. Amén de una cultura de masas, amén de una masa de consumidores muy propicia para la reproducción del capitalismo. La próxima sesión analizaremos la condición humana, pero en esta ocasión el concepto de acción, el más importante en las ciencias sociales. Hasta la próxima.